Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Espero que estén tan entusiasmados como la maestra Gaby Rivas y yo por comenzar con esta sesión de lengua materna español para sexto grado. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, María, y comparto la alegría de estar contigo y con nuestros estudiantes en casa. Y Gaby, es miércoles y es momento de ir con Ajo Listo. ¿Te parece bien? Perfecto, María. Muy bien. Adelante, Ajo Listo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y mi querida Gaby, ¿qué es lo que haremos el día de hoy? María, esta semana la hemos dedicado a analizar y leer textos del ámbito de literatura y ha sido una gran experiencia, ¿no crees? Sí, Gaby, porque hemos recordado textos con los que hemos trabajado para estar muy preparados para los retos de aprendizaje por venir. Así es, querida María, y espero que nuestras niñas y niños en casa también hayan recordado y se encuentren entusiasmados por lo que descubrirán en este curso. Bueno, pues hoy dedicaremos la clase a recordar cómo escribir uno de los textos con los que más familiarizados estamos de este ámbito. María, ¿tú te imaginas cuál es? Yo digo que el cuento, Gaby. Así es, María. Recordaremos y practicaremos el proceso de producción de un cuento. Ay, eso me entusiasma muchísimo. Tengo muchos cuentos significativos en distintas etapas de mi vida y recordar cómo escribirlos me emociona muchísimo y estoy segura que a nuestros niños y niñas en casa también. Y Gaby, ¿qué necesitaremos para esta clase? Pues vamos a necesitar, como siempre, cuaderno, libro de texto de español de sexto grado, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Y pues como ya lo había anticipado, en esta clase repasaremos los pasos para escribir un cuento, empezando por el tipo de cuento que deseamos escribir, es decir, a qué subgénero pertenece, y para hacerlo ejemplificaremos con un cuento que escribí para ustedes. Y como el tema es muy amplio, el día de hoy tampoco tendremos lectura, María, pero tenemos muchas clases y lecturas por venir. ¿Te parece bien? Pues no, la verdad es que no me parece tan bien, Gaby, pero entiendo. Y al final sí leeremos el texto que escribiste para esta clase y eso sí me emociona mucho. Bien, pues vamos a realizar diversas actividades, María, niños y niñas en casa, así que por favor tomen nota. Primero, recordaremos qué sabemos sobre la estructura y características del cuento y hablaremos sobre los elementos de distintos subgéneros. ¿Qué te parece, María? Gaby, me parece una excelente idea. Y ya con este repaso podremos abordar los pasos necesarios para escribir un cuento, ¿cierto? Sí, querida María, pero antes de iniciar, les voy a pedir a ti y a nuestras niñas y niños en casa que respondan en su cuaderno las preguntas que les propongo. Consideren lo que saben sobre este tipo de texto. Pongan atención y aparecen ahí en su pantalla. ¿Cuáles son los principales elementos del cuento? ¿Cuáles subgéneros narrativos conoces?
¿cuál ha sido tu experiencia como autor de cuentos? Gaby, yo ya tomé nota y en casa hagan lo mismo y respondan sus preguntas. Pues bien, María, empecemos. Érase una vez un mundo en donde ustedes, desde muy pequeños, han tenido acceso a un sinnúmero de cuentos surgidos de la imaginación de diferentes autores que crearon historias que provocaron en ustedes emociones o sentimientos como suspenso, alegría, miedo, molestia, buen humor, reflexiones o cuestionamientos, por ejemplo. Así es, Gaby. Me ha pasado, y segura a nuestras niñas y niños también, que leen muchos literatura con muchos propósitos, como lo hemos visto en grados anteriores. Y en las 2 clases recientes hemos visto que uno es entretenerse, conocer, analizar y observar elementos relacionados, por ejemplo, con el género o subgénero, el autor, la época y muchas cosas más. Así es, María. Y también se escribe con diferentes fines. Al escribir cuentos, no solo ponemos en juego nuestra creatividad, sino también nuestros conocimientos sobre este tipo de texto y las diferentes posibilidades para construirlo. Y en este punto es importante recordar también que los textos narrativos, y en este caso el cuento, ha encontrado diferentes formas de expresión que algunos han agrupado en subgéneros, porque abordan de una manera particular los elementos de este tipo textual. María, ¿recuerdas cuáles son? Sí, Gaby, lo recuerdo perfectamente y espero que no se me escape ninguno. Ayúdenme desde casa. Está tema, anécdota, tiempo, lugar, trama, narrador, personajes, ambientes y en ocasiones el contexto social. Excelente, María. Los recuerdas muy bien y eso me alegra bastante. Iniciemos por caracterizar al cuento. Como saben, es un texto que pertenece al género narrativo y se caracteriza por tener una extensión breve. Algunos especialistas hicieron una clasificación sobre él con base en el número de palabras utilizadas, y en ella el cuento convencional utiliza de 2000 a 10,000, el cuento corto de 1000 a 2000 y el cuento muy corto de 200 a 1000. Y un cuento ultra corto o microrrelato menos de 200. Y por el tema que tratan y las emociones o estados que buscan provocar en el lector, se dividen en subgéneros como terror, misterio o policíaco, rosa, humor, ciencia ficción, entre otros. Sin olvidar que hay otras clasificaciones como las del público al que se dirigen. Y puede ser literatura juvenil, literatura infantil, por ejemplo, y así. Pese a las diferencias que permiten subclasificar a este tipo de texto narrativo, el cuento conserva elementos comunes sin importar el subgénero en que se ubique. Y en relación con la estructura de los elementos constantes en el género, siempre van a ser el inicio, desarrollo y cierre. Son aspectos que no se refieren o relacionan con el orden en que suceden los hechos, sino con elementos imprescindibles para construir la historia. Así es, Gaby. Un planteamiento que se ubica siempre al inicio, donde se presenta qué se va a contar a lo largo del texto. Por ejemplo, podría iniciar con el final si así lo deseara el autor. Así es, y un desarrollo que se compone por la sucesión de hechos que hacen avanzar la historia y dan continuidad al planteamiento. Y este no necesita presentarse en orden cronológico, puede correr de pasado a presente o dar saltos en el tiempo y el espacio, siempre y cuando permita comprender la historia y su evolución, si así lo define el autor. Y un final que representa la resolución del planteamiento, por ejemplo, según el orden de la sucesión de hechos, podría ser, por ejemplo, el inicio. Existen finales de diversos tipos. Abierto, el que queda a la imaginación del lector; cerrado, el que decide el autor; o con múltiples posibilidades donde el lector, a través de elecciones realizadas durante la lectura, opta por una conclusión. Bueno, otros elementos fundamentales del cuento que has revisado en diferentes momentos de tu trayecto académico y que ya nos mencionó María con su ayuda son la anécdota, es lo que origina el cuento. La trama,
son los hechos que encadenados construyen la historia. Puede ser lineal, mostrar en orden los hechos o dar saltos en el tiempo. El narrador es quien cuenta la historia y ayuda a que avance. Por ejemplo, al describir y aportar información sobre los personajes, hechos, lugares, atmósferas y el tiempo. Los personajes son quienes viven la historia. Los hay principales, son en torno a quienes giran los hechos y suelen dividirse en protagonista, que es el personaje principal, y antagonista, la contraparte del protagonista. Y su función es crear obstáculos que el protagonista debe superar. Si la historia así lo requiere, puede existir más de un protagonista y antagonista. También pueden ser más de uno. Y secundarios, que acompañan a los principales y colaboran con ellos. Es posible obtener datos de los personajes a través de sus acciones, las descripciones y los diálogos. El lugar es el sitio o sitios donde transcurre la historia. Puede ser abierto o cerrado, real o fantástico, terrestre o extraterrestre, por ejemplo. El tiempo, toda historia sucede en un momento determinado. No existe una regla. Un cuento puede abordar lo mismo un minuto que toda una vida. Con lo que hemos visto hasta este punto, copien en el esquema y complétenlo, muéstrenlo a su familia para verificar si incluyeron los elementos adecuados. Muy bien, y vamos a ver el esquema. Hasta arriba tenemos cuento. Es un texto narrativo que tiene una estructura conformada por, y ahí tenemos los espacios donde van a ustedes escribir. Principales elementos. Tenemos la, espacio, es lo que detona la historia. Debajo, la, espacio, es la secuencia de hechos. A un lado vemos los, espacio, son quienes viven la historia. Y hasta su extremo derecho vemos el espacio, es en donde sucede la historia. Y debajo, el espacio, es el momento en que ocurre. Al escribir cualquier tipo de texto, como saben, es necesario seguir un número de pasos que juntos conforman el proceso de producción. Y recordemos cuáles son. El primero es el propósito. ¿Qué voy a escribir? En este caso, un cuento del subgénero que elijas. El segundo paso es identificar a los destinatarios. Recuerden que no es lo mismo escribir un cuento de ciencia ficción, por ejemplo, para niñas o niños, que para adolescentes o adultos. El lenguaje, la historia y demás elementos del cuento tendrán que irse complejizando conforme mayor es el público a quien lo dirigen. Así que defínanlo y considérenlo mientras llevan a cabo los siguientes pasos. El tercer paso es la planeación, que consiste en identificar con base en el subgénero y los elementos del cuento qué y cómo escribirán. El cuarto paso es la redacción. Con todos los pasos anteriores definidos, lo siguiente es echar a volar tanto la imaginación como sus conocimientos y escribir. El quinto y sexto y séptimo pasos son revisión, corrección y edición. Y ahora sí llegó el momento de ejemplificar cómo haremos esto. Para ello elegí hacer una nueva versión de ciencia ficción del microrrelato del autor guatemalteco Augusto Monterroso, y lo trabajaremos en diversos momentos de este ciclo escolar por su versatilidad. Y dice así: El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Monterroso Augusto, obras completas y otros cuentos, Bolsillo Era, México 2019, página 71. Y Gaby, ¿qué haremos ahora? Seguiremos los pasos del proceso de producción que acabamos de revisar. Primero, ya definimos el propósito, escribir un cuento, y en este caso va a ser de ciencia ficción. Luego determinamos los destinatarios, que serán, para el ejemplo, jóvenes y adultos, por lo que tanto el lenguaje como el tratamiento de los elementos del cuento deben resultar adecuados y atractivos para un público tan amplio. Y haz lo mismo con tu cuento, es decir, define a quién quieres dirigirlo. Claro, lo siguiente es planear el cuento. Se puede utilizar una tabla como la que vemos en pantalla,
donde ya consideraste los elementos tanto del tipo textual como del subgénero narrativo. ¿Cierto, Gaby? Así es, María. La tabla es una herramienta de gran ayuda para planificar y lo siguiente, que aún es parte de la planeación, podría ser definir algunos elementos de la historia, considerando las características del subgénero. Recordemos algunos de ellos. Por ejemplo, adjetivación. Los adjetivos permiten al autor expresar cualidades y características de lugares, seres y objetos. Por ejemplo, érase una vez una niña de pueblo, la más preciosa que pueda imaginar. Otro es la enumeración, que es la enunciación de varios elementos. Y esto nos va a ayudar a crear una imagen mental. Por ejemplo, entreteniéndose en recoger avellanas, correr detrás de las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Otro es comparación. Consiste en establecer relaciones de semejanza o parecido entre dos o más elementos. Y, por ejemplo, podría ser: su madre estaba loca con ella y su abuela más loca todavía. Metáfora. Es la sustitución de un elemento por otro con el cual tiene cierto parecido. Hipérbole. Consiste en exagerar las características de un personaje, lugar o cosa. Por ejemplo, podría ser el compadre lobo, una fiera horrible, cruel y despiadada. Gaby, los ubico perfectamente. Son recursos que hemos utilizado al escribir diversos tipos de texto en otros grados y estoy segura que a nuestras niñas y niños en casa les resultó muy sencillo recordarlos de esta forma. Coincido contigo, María, y les recomiendo que para tener claro de cuáles echarán mano para escribir su cuento, llenen una tabla como la que hice yo para nuestro ejemplo. Muy bien, niñas y niños en casa, al escribir recuerden que sin importar el subgénero, las historias avanzan porque elementos como las descripciones hechas por el narrador, la interacción de los personajes a partir de los diálogos, de secuencias de acción, que incluyen además del movimiento lo que no hacen los personajes, así como a lo que piensan y sienten, y la secuencia de hechos trabajan como engranes que hacen funcionar la historia. Muy buena observación, María. Además, recuerden que dos recursos valiosos para dar secuencia a la historia son los conectores temporales y las frases adverbiales. ¿Los ubicas, María? Claro, Gaby. Los conectores son palabras que unen a otras por medio del tiempo, que puede ser pasado, presente o futuro, como cuando, apenas, mientras, tan pronto como, en el instante en que, antes que, primero que, después que, entre muchas otras. Mientras que las frases adverbiales son aquellas que compuestas por dos o más palabras, una de ellas es un adverbio. Los de tiempo son muy útiles para narrar y serían algunos ejemplos como hoy, ayer, anteayer, mañana, anoche, ahora, antes, después, luego, entonces, tarde, temprano, pronto, siempre, nunca, jamás, ya, mientras, aún, todavía, antaño, recientemente, recién, y así nos podríamos seguir. Muy bien, María. ¿Lo recuerdas? Perfecto. Y pues hasta aquí terminaría la planeación y el siguiente paso del proceso sería iniciar la escritura. Lo primero es el inicio del cuento. No olviden ponerle título. ¿Me ayudas a leer, María? Por supuesto, Gaby. Pongan mucha atención y disfruten. El dinosaurio. La habitación era cálida a pesar de que el viento frío lograba entrar a través de la ventana. De entre las cobijas se asomaba el rostro de Luna de Anabel. De pronto, un estruendo hizo crujir la tierra. Los enormes ojos de Anabel se abrieron de inmediato. Desde su lugar, vio el surgimiento, así sin más, de una enorme montaña que abarcaba gran parte de ese paraje desierto que habitaba. Ella, que no gustaba de dar demasiada importancia a lo que no podía explicarse, se durmió. Despertó con los primeros rayos del sol. Mientras se frotaba los ojos, descubrió que la montaña aún estaba allí y que no la cubría la tierra,
sino una especie de pasto parecido a las escamas, del más hermoso verde tornasol jamás visto. Al escribir, recuerden que cuando las repeticiones no se incluyen intencionalmente en un texto, se consideran un error de redacción, pues dificultan la lectura. Para evitarlo, sustituyan los nombres propios por pronombres. Busquen sinónimos en el diccionario y expresen con adjetivos las cualidades y características de lugares, seres y objetos. Esas son muy buenas recomendaciones, Gaby. Ya que escribimos el inicio, ¿qué haremos ahora? Pues lo siguiente es continuar con el desarrollo, María. Recuerden utilizar la información que consignaron en sus tablas durante la planeación, así como los recursos lingüísticos que definieron para describir. María, ¿me ayudas con la lectura del desarrollo, por favor? Por supuesto, Gaby. Dice así. Rubirolo despertó y el dinosaurio, ese compañero al que quiso desde que habitaba un huevo, se había ido. Ya no estaba allí. ¿Quién cuidaría de él? Todo gracias a su torpeza, a su descuido. No activó ni alarmas ni sensores. Ya estaba viejo y cansado. Nunca había dejado de ser un despistado. Se recriminaba porque temía lo peor. Ya todos estaban allí. ¿Cómo no avisarles? ¿Qué habría hecho si los científicos hubieran llegado a estudiar al dinosaurio? Y ahora todos tras su rastro. La gente se refugiaba en sus casas llena de pánico como si se tratara de un monstruo despiadado. Las fuerzas armadas pululaban en las frías y hostiles instalaciones del laboratorio. No querían ni imaginar cómo habían invadido el resto de la ciudad, ni la fiereza con que lo acechaban. Los científicos reunidos ideaban la estrategia, despiadada seguramente, para erradicar el peligro. Y el único reportero al que le habían dado acceso esperaba que la cámara dron volviera de sobrevolar el espacio para dar su nota. Lo difícil para él sería identificarla entre tantos objetos voladores que caóticamente se movían en el cielo. Rubirolo pensaba en ese verde suave como pétalo y lloraba por su suerte. Anabel, ya en la puerta, miraba la montaña que parecía inerte. Había decidido dejar la ciudad y habitar ese paraje árido, de suelos erosionados por la contaminación. Pretendía vivir como sus antepasados, sin realidad virtual, robots de servicio, máquinas voladoras y microchips potenciadores de las capacidades humanas. Tenía un pequeño huerto que la alimentaba en un pedazo de suelo que había logrado rehabilitar. La contaminación generaba cosas extrañas, por eso no le sorprendió el surgimiento de la montaña. Quizá era radioactiva. Anabel, delgada y larga como una vela, caminó lentamente hasta la montaña. Suavemente, comenzó a acariciar su superficie. Sintió un movimiento y vio aparecer una cabeza de ojos enormes. Eran ojos sonrientes, pero ella, que no pretendía explicarse nada, saludó y continuó acariciando la montaña. Por último, restaría escribir el final del texto. Utilicen sus tablas. Muy bien. Pongan atención. La cámara dron por fin regresó del sobrevuelo. El reportero aclaró la garganta y comenzó. Esta mañana del 15 de enero del 2085, Rubirolo Pérez, velador de las instalaciones del laboratorio WIW, desde donde transmito, al despertar descubrió que el dinosaurio, producto de un experimento genético que hasta ahora se había mantenido en secreto, no estaba aquí. El dinosaurio mide casi 20 metros, aunque su tamaño puede disminuir hasta los 15 centímetros por los cambios que el estrés puede generar en su estructura molecular. Se considera de alta peligrosidad, por lo que se pide a la población tomar precauciones y reportar cualquier avistamiento. La información del reportero se difundió a través de potentes altavoces. Para cuando Anabel escuchó la noticia, el dinosaurio había dejado de ser una montaña y reposaba en el huesudo regazo de la chica. Ella se levantó con cuidado de no despertarlo y juntos entraron a la casa. Gaby, me encantó tu cuento y hasta me dio muchas ideas para escribir. Me alegra mucho, María, y deseo que a nuestras niñas y niños les haya sucedido igual y escriban muchos cuentos para sí mismos y para compartir con otros. Ahora, ya que concluimos el borrador de acuerdo con el proceso de producción, el siguiente paso es la revisión del texto.
pueden hacerlo ustedes mismos, aunque lo ideal es que alguien más los apoye en esta tarea, pues al no haber sido parte de la construcción, podrá tener una perspectiva más objetiva. Sí, Gaby, es lo ideal. Y para hacerlo pueden utilizar una rúbrica similar a la de sus libros de texto o como la que ven en pantalla. Con base en tus observaciones o en las que te haya hecho alguien más, realicen la corrección de su texto y pásenlo en limpio. Y listo, estará listo para publicarse. María, hemos llegado al final de la clase y, como siempre, ¿podrías hacer un recuento de lo que vimos? Está bien, Gaby, pero es que fue muy intensivo este día. Y el día de hoy pusimos en común qué es un cuento, reconociendo que no existen definiciones únicas. Recordamos las características de algunos subgéneros, hablamos sobre recursos lingüísticos e hicimos un recorrido acerca del proceso de producción y finalmente leímos tu cuento, Gaby. Excelente, María. Muchas gracias por tu trabajo y también a nuestros estudiantes en casa por su atención y empeño. Gaby, como siempre, muchas gracias a ti y a nuestras niñas y niños que nos estuvieron sintonizando con mucha atención. Hasta pronto. Nos vemos, Gaby. Hasta pronto, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cómo escribir un cuento de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello